Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Pues a la hora de comenzar un nuevo capítulo de estos perfiles valdepeñeros, larga serie sin duda, uno de los programas pues, de mayor trayectoria dentro de este canal cercano suyo, Televaldepeñas, nos complace acompañar a Daniel Marín Arroyo. Él, bueno, pues ha vivido bastantes años en Santa Cruz de Mudela, pero está vinculado por completo a Valdepeñas, que es donde trabaja y donde reside en la actualidad. Es profesor de historia y tiene ante sí una vasta aspecto y cultural, y en donde también pertenece a Orisos, y bueno, pues de todo ello y mucho más vamos a hablar. Así que por tanto, Daniel Marín Arroyo, gracias por haber querido compartir estos perfiles valdepeñeros. Gracias y a vosotros. encantados de que nos hayas recibido aquí en el centro asociado a la UNED. La verdad es que es mi segunda casa, a veces yo creo que incluso mi primera casa, por eso yo creo que es el mejor sitio para poder atenderos. Me decía Daniel antes de comenzar la entrevista que el nacimiento se produjo aquí en el Hospital Sí. General ante Gutiérrez Ortega de Valdepeñas, pero la trayectoria familiar por parte paterna viene de Santa Cruz de Mudela y por parte materna, no sé hasta qué grado, es de aquí de Valdepeñas. Exacto, bueno, es al revés, es que te he dicho antes lo del Arroyo, la madre de mi padre era valdepeñera. Ya. Ella nació además en la calle Limón, siempre lo recordaba. En el barrio de los Llanos. Efectivamente, lo recordaba la mujer con mucho cariño sagrario, Jiménez López de Lerma. Y bueno, pues ahí tengo también mi pequeño 25% de sangre valdepeñera. Como bien has dicho, todos los que nacimos, yo nací en el año 75, el 18 de julio nada menos, que recuerdo siempre, mi madre siempre dice con mucho, yo creo que con cariño, pero también a veces un poco por la broma, ¿no? Que bueno, mi nacimiento fue una cosa muy interesante, ¿no? Un acontecimiento muy importante para ella, pero que le fastidié la pólvora, porque entonces la Feria de Santa Cruz se inauguraba el 18 de julio, y entonces, bueno, siempre me dice un poco, bueno, naciste, pero que sepas que esos fuegos artificiales me los perdí. De esa feria del 75. Del 75 me los perdí. Es el último 18 de julio, además, que se celebró en nuestro país. El hecho de tener ascendencia de Santa Cruz de Mudela se remonta a varias generaciones. Sí, el padre de mi padre, Es decir, tu abuelo. Sí, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, ellos vivieron siempre en Santa Cruz, porque además, buscando información de ellos en los archivos locales, hay muy poco, pero sí que de vez en cuando me los he ido encontrando. La familia de mi madre, bueno, la madre de mi padre, como ya os he dicho, era valdepeñera, la familia de mi madre también de Santa Cruz, pero su abuelo paterno era de Guarromán. Pero sí, casi todos ellos luego ya vinieron a Santa Cruz y allí se quedaron. Guarromán por cercanía, quizás. Claro, sí. ¿Vieron más futuro allí esos familiares tuyos? Así es. Antepasados? Así es. ¿Vieron ahí más futuro que en Guarromán, quizás? Sí. ¿Y allí a qué se dedicaron, sin entrar mucho en detalle? Todos ellos eran jornaleros. Entonces ¿A la se dedicaron, agricultura? exacto, a la agricultura. Yo entiendo que en algún momento la zona
esta zona de Jaén que siempre ha sufrido pues de carestías en el campo, de poco trabajo, de jornadas laborales muy escasas, pues entiendo que terminaron expandiéndose por zonas aledañas, como bien has dicho, y seguramente en Santa Cruz encontraron algún patrón con el que trabajar y allí ya se quedaron. Ya se quedaron. Así es. Dentro de tu familia, ¿cuántos hermanos sois? Yo tengo 2 hermanas mellizas y yo mismo. ¿Y tú eres el mayor? Sí, yo soy el mayor. Tú eres el mayor. Entonces luego tu madre también tuvo un buen regalo. Dos niñas. Sin duda. Por un lado, el nacimiento en 18 de julio y el hecho de que hubiera un parto de mellizas que fue un acontecimiento también en la calle. Claro. Vivíamos en lo que se denomina Santa Cruz Calle Montes, actual párroco Antonio Pardo Auguetas, y bueno, pues los vecinos iban a ver a las dos Sí, pero gemelas, no, a las no dos es melgas, no como es decimos. habitual, no es habitual. No era nada habitual. Sí es verdad que en la familia de mi padre ha habido varios partos gemelares. Sí, o sea que viene un poco de tradición familiar. Así es, pero es verdad que fue un pequeño gran revuelo y poder ir a ver a las mellizas, a las gemelas. Bueno, en este municipio de Santa Cruz de Mudela, ¿qué colegio, los primeros pasos para ir a agricultura, dónde los diste, Daniel? Yo estudié en el Colegio Público Miguel de Cervantes. Sí, el Cervantes. Conocemos, el Colegio Cervantes. Exacto, en aquel momento estaba el Cervantes y estaba también el Colegio de las Inmaculadas, de las monjas. efectivamente, denominado Las Monjas, eso es. Y yo estudié allí en el Cervantes también por cercanía, y aunque debo decirte que una tía abuela mía era concepcionista, la hermana Virtudes. Lo que pasa que, bueno, lo cierto y verdad es que por cercanía nos pillaba mucho mejor el colegio. Siempre, la tía de mi padre siempre le dijo, pues hombre, un poquito más lejos, pero el Colegio de las Inmaculadas está bien, pero bueno, lo cierto y verdad es que en el Colegio Cervantes estuve muy a gusto y aprendí muchísimo, sobre todo de mi querida profesora, que todavía, por cierto, vive, doña Teresa, que fue la que me enseñó a estudiar y la que me enseñó a centrarme, la que me enseñó a disfrutar con la lectura, y le guardo muchísimo cariño, la verdad. ¿Y cuántos cursos permaneces, Daniel, allí en el Colegio Cervantes? Pues en aquel entonces todavía estaba la educación general básica de la antigua ley de educación y estuve hasta octavo de EGB, que ya luego di el paso a la secundaria. La secundaria, que ya la realizas aquí en Valdepeñas. Sí. En el Bernardo de Balbuena. En el Bernardo de Balbuena. Antes de llegar a eso, ¿qué recuerdos tienes de Santa Cruz en aquella época? ¿Cómo eran los juegos que teníais? Por una parte fuera del colegio y también dentro del colegio. Pues recuerdo mi etapa escolar. Ahora que yo soy docente y nos quejamos mucho de las ratios y de lo masificadas que están las aulas, pues recuerdo un aula muy masificada, las clases por la tarde, que para mí eran... ¿De mañana y tarde? Sí, para mí eran muy costosas. El hecho de... Recuerdo también el reparto de lácteos. Todavía se estilaba, y por el año 80 quizá... Sí, estamos hablando del año 82, 83, todavía se estilaba el reparto de lácteos, yo me apunté también. Ya venían embotellados, claro. Sí, y además también nos daban, podías optar a comprar también alguna porción de queso, que también me apunté. Recuerdo las no clases de gimnasia, que eran bastante peculiares porque el profesor que nos la daba no tenía formación académica en gimnasia y entonces hacíamos formación militar. Allí aprendí a cuadrarme, a desfilar, a marcar el paso. Entonces, bueno, lo guardo con mucho recuerdo. Imagino que algunos compañeros de entonces no tengan tan buen recuerdo. Pero yo sí lo recuerdo con cariño. Luego te sirvió muy bien. No, y tanto. Recuerdo, además, que los conservo todavía, porque era costumbre, al menos en el colegio de Cervantes, no sé si en otros sitios igual, que los exámenes los guardases en una carpeta y luego te los llevabas a casa. Ya. Entonces aún conservo los exámenes de aquella época. ¿Ya corregidos sí. o con la nota? Efectivamente, con las anotaciones del profesor, de don Francisco, mi profesor de historia, que también me inculcó el amor por esta ciencia social. Y luego la salida del colegio y el ir a jugar a las eras, que era lo habitual en aquel momento. Nosotros éramos de la era del Bortajo. ¿Había varias eras? Sí, estaba la era de la Chirona, estaba la era había otras eras hacia otras zonas de Santa Cruz y nosotros íbamos a las del Portajo, que es una corrupción de la palabra portazgo, del antiguo portazgo que había que pagar al entrar en Santa Cruz por la carretera que venía de Andalucía, y entonces nosotros
disfrutábamos allí en aquellas eras, cuando no estaban el grano Claro. para tendido, que cuando lo tendían naturalmente teníamos que buscarnos. No podíais ir, claro. Así es, otros Eso sitios. es lógico y natural. Bueno, entonces la ESO, Daniel, la realizas en el Instituto Bernardo de Balbuena. Así es. Allí hice en aquel momento el Bachillerato Unificado Polivalente, el BUP y el COU. Allí conocí también a grandes, que hoy en día también me precio de que sean amistades mías, como por ejemplo Ángela Madrid, que me dio clase en tercero de BUP y en COU, creo recordar. Sí, y la verdad es que guardo muy buen recuerdo de sus Como clases. natural sería historia, ¿no? Sí, ella me dio, la de tercero del BUP era Geografía e Historia y luego después Historia. Y lo cierto y verdad es que guardo buen recuerdo también de mi etapa en el Balbuena. Allí aprendes ya otro tipo de cosas, aprendes, bueno, que también son muy válidas para la vida. Cambia ya mucho, claro, del colegio de Santa Cruz de Mudela a venirte a un instituto de entonces sería enseñanza media, me imagino. Sí. ¿Cómo se llamaría? Sí, Bernardo se Balbuena. llamaba el Bernardo Balbuena, efectivamente, las enseñanzas medias. Enseñanzas medias. Eso es. ¿Y qué ibas y venías todos los días o Sí, qué hacías? cogíamos el autobús. El autobús. Mi gallón, en este caso, era el que nos traía y nos llevaba todos los días. Teníamos una cartulinita de color que comprábamos en una tienda de ultramarinos de allí de Santa Cruz, de la calle San Sebastián, y veníamos en el autobús, que también era una experiencia. El hecho de, bueno, pues tenías que madrugar un poquito más, venías en el autobús, luego te ibas. Sí, ya solo jornada por la mañana, ¿no, Daniel? Sí, en este caso ya solo jornada. Ya por la solo mañana. era jornada por la mañana. Sí. Ya has nombrado, Daniel, algunos profesores, caso de Ángela Madrid y tal. Otros que hubiera, que no sé quién estaría director o directora. Pues mira, en aquel entonces, ahí de director no recuerdo quién estaba, pero sí recuerdo con mucho agrado, por ejemplo, a Vicenta, que me dio Sí, arte. a Vicenta Ruiz a doña Poveda. Vicenta, efectivamente, que me dio arte. Recuerdo también a Pedro Morales, que también ahora es compañero mío aquí como tutor de la UNED y también me dio clase. Recuerdo a Alfonso Gil, que nos dio clase también. Recuerdo a Madrid, a Luis Madrid. Sí, que fue también luego director. Así es, pero por aquel entonces no era el director. No, es que no recuerdo quién era, pero Luis Madrid obró conmigo, igual que Mariló Fernández en Física y Química, obraron ambos un milagro importante conmigo, y es que esas materias que para mí eran abstrusas y Que se atacaban un poco. por completo, las llevaba pendientes. De hecho, yo a mis alumnos se lo digo, no pasa nada por llevar una materia pendiente. Yo soy la viva imagen de que se puede llegar a lo que uno desea en la vida con materias pendientes. Matemáticas y Física y Química las llevé pendientes, y gracias a Luis Madrid y a sus enseñanzas y a Mariló, pues pude sacarme, no sin esfuerzo, las materias. Terminas entonces tu etapa, Daniel, en el Instituto Bernardo de Balbuena. Que eso significó allí, ¿qué estancia? ¿Cuánto tiempo? Pues entré, el primer curso que yo hice allí fue 89-90, si no recuerdo mal, y estuve hasta el 94, hasta la 1994. ¿Y qué sucede después? Pues mira, hasta ese momento yo había ido alternando estudios por el invierno y trabajo por el verano. Y como hacíamos, yo creo, la gran mayoría de los adolescentes, quería tener un poco de dinero. En mi caso, no labores agrícolas, pero sí que me iba. En Santa Cruz había una gran tradición de feriantes, Sí. de vender navajas y cosas. Pero haciendo ferias. Sí, entonces yo... O sea, terminaba- hacías la tournée veraniega. Ni más ni menos, la tournée veraniega, y aprendí aquello que es para un adolescente tan difícil, pero que luego después valoras mucho, que es trabajar mientras otros se divierten. Claro. Es importante. Y que te da ciertas enseñanzas sobre lo importante que es, ¿no? Sí, para desenvolverte y eso, ¿no? Efectivamente, sí. El desenvolverte, el contacto con el público, el saber afrontar situaciones distintas. Y una vez que terminé el COU, lo que hice fue prolongar esa temporada de ferias, y luego ya después, en el año 94, entré en el servicio militar. Obligatorio. Sí, en aquel momento era obligatorio, se podía pedir objeción de conciencia o prórroga por estudios. No era mi caso, porque la economía familiar no daba para hacer una carrera en una universidad presencial, entonces decidí marcharme a la militar. A cumplir el servicio militar. Efectivamente. Un servicio militar, Daniel, que te corresponde fuera de la península, ¿no? Sí, además lo pedí exprofeso. Yo tenía muy claro que mi trayectoria hasta ese momento, desde los 16 años, había sido trabajar y estudiar, y dije, pues vamos a irnos a Canarias, que es un lugar que yo entendía paradisíaco, lo es, la verdad,
quería vivir la experiencia de poder bañarme en la playa el 1 de enero, que también lo hice, y como lo pedí adrede, pues me fui contento y la verdad es que no me arrepiento de mi época del servicio militar. Como es natural, la distancia mermaría el hecho de poder venir con frecuencia, Claro. a ver a tus padres, a la familia y tal. En este caso, efectivamente, solamente pude venir el mes de permiso, que además, como anécdota te diré que yo, que nunca he sido muy moreno de piel, en enero cuando vine, pues pude alardear al menos durante una semana de moreno, porque el sol de Canarias está prácticamente omnipresente. Claro. Y estuve allí hasta que terminé el servicio militar, pues fueron 9 meses, y yo entré en noviembre, en torno a julio, por ahí, fue cuando lo terminé. ¿Y qué sucede después entonces? ¿Sigues con la formación? Luego después hago un paréntesis de unos 4 años en la formación hasta que un poco me ubico, ¿no?, en lo que yo quiero. Empiezo a trabajar en Santa Cruz, en una empresa de muebles de baño, y con 24 años decido que mi futuro tiene que ser la enseñanza. Era algo que yo tenía claro desde siempre y que para ello pues tenía que aprovechar lo que la UNED me ofrecía. Estuve informándome, estuve aquí, ya fue mi primer contacto con Domingo. Entré en el año 2000 y todavía no me hizo, ¿no? Y ahí fue cuando decidí matricularme en primero de carrera de Geografía e Historia, porque yo ya había hecho la selectividad en su momento, entonces no necesitaba hacer el curso de acceso. Me recomendaron hacerlo con 24 porque ya con 25 sí que lo hubiera tenido que hacer. Claro, por la edad. Y fue ahí justo en el año 2000 cuando entré aquí en la UNED. Es la UNED que nos acoge hoy para el perfil Valdepeñero. ¿Y por dónde encaminas tus estudios superiores? Pues empiezo la carrera, además me pilló el cambio de enseñanzas, de sistema, porque la UNED hasta ese momento parecía más un bachillerato en profundidad, porque era por asignaturas. Prolongado. Exacto, un bachillerato prolongado. Y entonces me cambié al plan por créditos, que fue un acierto. Yo empecé trabajando y estudiando 10 horas. ¿Seguías trabajando allí en Santa Cruz? Sí. Yo me saqué la carrera trabajando y estudiando. Al principio 10 horas, luego ya después una jornada de 8. Entonces eso también me enseñó muchas cosas y me hizo valorar mucho el esfuerzo de estudiar, trabajar y, por supuesto, el hecho de mantener mis propios estudios, ¿no? Y de ser consciente de que lo que hoy en día, por ejemplo, a los chicos les pagan los padres cuando se tienen que ir a estudiar, que es una cantidad de dinero bastante importante, para mí lo vivía en primera persona, porque yo era el que me sufragaba los estudios. Me saqué la carrera en los 5 años de historia, ¿no? De historia, efectivamente, y ahí ya fue cuando empecé a encaminar mis pasos hacia la historia contemporánea. Terminas esta carrera de historia contemporánea, pero antes o entre tanto ejerces también unas actividades tanto en el Ayuntamiento de Valdepeñas, o eso fue posterior. Fue posterior. Una vez que acabas la carrera. Exacto, yo termino la carrera, en ese momento también termino mi etapa laboral en Santa Cruz como trabajador en la fábrica que estabas. Ahí está. Y una vez que termino ahí, estoy trabajando durante un tiempo en el Cerro de las Cabezas, que también para mí es muy importante y le tengo mucho cariño, ¿no?, por la vinculación que tenemos los orisanos con el Cerro de las Cabezas. Sí. Y cuando termino mi experiencia laboral en el Cerro de las Cabezas, engancho otro contrato con una empresa para hacer un seguimiento arqueológico en Santa Cruz, en Alcaraz y en Torrenueva. Y ya luego después es cuando entro en el ayuntamiento como agente cultural. Eso es. Y bueno, esta actividad también estuvo unida a la de guía informador turístico del Ayuntamiento de Valdepeñas. Sí, porque yo termino termino con esta empresa de arqueología, salen algunas posibilidades más, pero lo cierto y verdad es que en ese momento aparece la oportunidad de ser agente de cultura científica. Aquí en el ayuntamiento me presento a la bolsa y me quedé el primero. Y bueno, pues en aquel instante, estamos hablando de 2008-2009, acordémonos además en los años complicados, ¿no?, de la crisis económica que vivimos. Yo creo que el ayuntamiento hizo un esfuerzo por mantener ese programa. Se lo agradezco enormemente al Ayuntamiento de Valdepeñas. Ahí fue cuando inauguramos la exposición de los 150 años del ferrocarril en Valdepeñas, la Semana de la Ciencia que hicimos en el auditorio
Inés Braña, que yo creo que resultó del agrado de todos los institutos, las publicaciones que hacíamos también. Sí, el bicentenario también del 6 de junio. El bicentenario, efectivamente, que también como agente de cultura científica ayudamos mucho a montar esa exposición, que yo creo que ha sido de las más interesantes que tenemos o que hemos tenido en Valdepeñas. Las columnas semanales en Jaraíz, que hacíamos también la famosa columna de la ventana a la ciencia, un montón de actividades que me permitieron pues también interactuar con las administraciones, buscarme un poco la vida con el tema de subvencionar o financiar unas actividades culturales, etcétera, etcétera. Hacíamos también lo de la pero eso fue luego después, lo de la visita al Museo Municipal con el cuadro, con la obra de arte, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y cuándo entonces, Daniel, ya empiezas a ejercer pues como profesor, como docente? Pues mi primera experiencia como docente fue en 2010, cuando yo termino como agente de cultura científica. Ese año, 2009, por desgracia, no trabajo, porque había pocas oportunidades laborales para la gente que teníamos un perfil como el mío, de ciencias sociales. Fueron años o tiempos complejos, la verdad sea dicha, y me presento a la oposición de 2010, la apruebo con muy buena nota, pero sin plaza, y entonces mi primer destino, curiosamente, fue una sustitución en el Bernardo de Balbuena. ¿Donde habías sido alumno? Así es. ¿Luego qué sucedió después? Luego después me dieron otra pequeña sustitución en el Bernardo de Balbuena. Sustituí primero a Teresa Gallego, luego después a Eva María Jesús, mi querida Eva María, y luego después me enviaron ya hasta final de curso a Villanueva de la Fuente, donde también, bueno, pues entré en contacto con la idiosincrasia de centros que eran muy pequeños. En este caso era un IESO, solamente de la ESO, no tenía bachillerato, y con unas características muy particulares, donde aprendí muchísimo de esta profesión de profesor, y donde pues uno se da cuenta, ¿no?, de que la teoría está muy bien, pero poner en práctica algunas cuestiones en ciertos entornos no tiene mucho sentido, ¿no? Y que claro, te tienes que adaptar a tus alumnos sin ninguna duda, si quieres desde luego que los chicos aprendan algo. Y en ese recorrido, Daniel, de Bernardo Balbuena, bueno, y Villanueva la Fuente, un poco lejano desde aquí, luego también haces una incursión en la Carolina, ¿no?, en Jaén. Sí, ahí ya luego me preparé las oposiciones de 2012, que no salieron en Castilla-La Mancha, se anularon por un defecto de forma, y luego ya me preparé las de 2014. Que en ese lapso de tiempo sí que, bueno, pues aproveché, estuve trabajando, dando algunos cursos de gestión turística en la academia, en Galería Hermes. Estuve también sustituyendo a Gema en el Cerro de las Cabezas, y bueno, pues ahí estuve sobreviviendo, la verdad. En los peores años de la crisis estuve sobreviviendo, y ya en 2014 me presenté en Andalucía, también con muy buena nota, y allí me dieron una sustitución, primero en Almería y luego ya después en la Carolina. Y ahí fue donde obtuve la plaza en el año 2016, y ya a partir de entonces me he dedicado naturalmente plenamente a la educación. ¿Y desde la Carolina ya te vienes aquí a Valdepeñas de nuevo? Sí. Yo pedí el traslado sin mucha confianza. Yo en la Carolina, lo cierto y verdad es que estaba muy bien, sí, estaba muy a gusto. Además, fíjate qué curioso, mi padre trabajaba en la empresa que se conocía en Santa Cruz como Las Sartenes, que era una cuchillería industrial bastante conocida, la fábrica de Prestige. Quizás todavía alguien tenga en casa algún cuchillo de esa marca, ¿no? Y cuando en los años 80 hicieron un expediente de regulación de empleo, para que veamos que eso de los ERES es algo... Sí, que no es de ahora. Efectivamente. Y mi padre tuvo la oportunidad de trasladarse a la Carolina, porque allí sí que iban a mantener la fábrica, pero él decidió quedarse en Santa Cruz. Entonces para mí fue como cerrar el círculo el hecho de que un Daniel Marín acabara finalmente en la Carolina, ¿no? No fue mi padre, pero fui yo. Y estuve muy bien, la verdad, un centro también con unas características muy determinadas, donde me dieron muchísima libertad docente, que eso es importante, donde puse en marcha un proyecto de arqueología que les encantó a los chicos, otro proyecto de historia que se llama, que todavía lo sigo haciendo cuando doy la ESO, que se llama The History Matters, en la que trabajamos los conceptos de historia así un poco más complejos desde una perspectiva más lúdica. La verdad es que estuve allí muy bien, y me vine a regañadientes, pero bueno, era venirse a Valdepeñas. Al Francisco Nieva. Al Francisco Nieva, efectivamente. ¿Y ahí permaneces ya
desde que llegas hasta este momento que estamos hablando. Así es, llegué después de haber pasado por un último año en la Carolina muy duro, porque me contagié de COVID y estuve ingresado en el hospital durante 14 días, y la verdad es que fue una experiencia muy... Afortunadamente mi mujer, que es médico, pues me acompañó en todo momento y me daba sabios consejos desde su experiencia y su sabiduría, y lo cierto y verdad es que fue duro, pero lo superé. Y ya me vine de allí, todavía cuando vine al Francisco Nieva, vine con mascarilla, aún estaba Marilo de directora, estaba Ana de jefa de estudios, Raquel, la actual directora, estaba de secretaria, y bueno, pues para mí fue un primer año en el Nieva, no lo niego, difícil, porque me tuve que aclimatar a otro tipo de... Además, otro sistema, ¿no? Eso es, Distinto. otro sistema, ahí está, de que las clases duran 5 minutos menos, es totalmente distinto a lo que teníamos en Andalucía, ¿no? Más horas lectivas, y me tuve un poco que aclimatar. Pero lo cierto y verdad es que a partir del segundo año el Nieva se ha convertido en una cosa enormemente importante para mí. ¿Y cuántos años lleva ya en el Nieva, Daniel? Pues vivo aquí, este es mi 4º año en el Francisco ¿Y en la actualidad eres jefe de estudios? Sí, en la actualidad hubo un cambio, Mariló marchó para ser inspectora de educación, y bueno, pues Ana se quedó, la jefa de estudios de entonces se quedó como directora ese año, y luego después se conformó un equipo directivo nuevo. Raquel Rabadán, efectivamente, confió en mí como jefe de estudios. Bueno, pues yo agradecido. Es un desempeño bastante difícil. Reconozco que es más sencillo porque precisamente Raquel lo hace sencillo, porque trabaja muchísimo y nos ayuda a entender un poco la idiosincrasia del puesto, pero reconozco que es de los retos que yo me haya podido plantear, de lo más complicado, el ser jefe de estudios. Y para finalizar esta primera parte, Daniel Marín Arroyo, ¿qué materias impartes en el Francisco Nieva? Ahora mismo estoy impartiendo solo geografía, porque tengo 10 horas de jefatura de estudios, entonces estamos a 19 horas lectivas, entonces con las horas que tengo de jefatura de estudios y las 8 horas que doy de geografía, pues tengo cubierta toda mi labor docente. Pero es verdad que casi todos los años intento dar al menos Historia de España, el segundo de bachillerato, que es la asignatura que más me gusta. Efectivamente. Bueno, pues si te parece, contando con tu beneplácito, Daniel, vamos a hacer un breve paréntesis dentro de este perfil valdepeñero que estamos ofreciendo esta semana, y luego en la segunda parte pues vamos a repasar tu aspecto de conferenciante, las publicaciones que tienes, la coordinación de revistas, tu interés por el ferrocarril, también esa vinculación que ya lo has dicho antes con Orisos, y en definitiva pues esta segunda parte que diríamos que la dejamos al margen ya un poco la docencia, pero que también tiene que ver mucho con la docencia, aunque no sea el día a día de un instituto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues en unos instantes volvemos esta semana a Daniel Marín Arroyo. En la actualidad, bueno, pues profesor y jefe de estudios del Instituto de Francisco Nieva de Valdepeñas, es quien es el protagonista y quien ocupa pues los 3 capítulos, aparte de que, bueno, de las redes sociales, que también lo tienen en el momento que el miércoles ya sale a las 21 horas.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Esta semana decíamos al principio y lo hemos reiterado, Daniel Marín Arroyo es el protagonista de este perfil valdepeñero y hemos hablado con él, bueno, pues un poco del aspecto familiar, personal y sobre todo del profesional. Y Daniel, tu interés en principio por el ferrocarril, porque ¿cómo surge eso? Bueno, pues es curioso. Yo al principio quería enfocar mi perfil histórico hacia el siglo XVIII. El siglo XVIII y sobre todo Marquesado de Santa Cruz. Ahí está, que ahora lo está trabajando, por cierto, Tonka, miembro de la asociación Orisos, lo está trabajando desde su perspectiva maravillosamente bien. Y entonces yo tenía ahí, dije, venga, siglo XVIII. Pero luego después, con Paco Asensio, también tutor de aquí y tutor de aquí de Valdepeñas, hablando, él siempre nos proponía, no era obligatorio, pero nos proponía en la asignatura de Historia de España, él fue tutor mío, y nos proponía que hiciéramos un pequeño trabajo de investigación sobre un tema que nosotros eligiéramos, o que él nos proponía. Entonces él me propuso, ¿y por qué no haces algo del ferrocarril de Santa Cruz que está total y absolutamente sin estudiar? Yo, es verdad que con el tren siempre había tenido una vinculación desde pequeño porque mi abuela valdepeñera, de pequeño nos sacaba a merendar a lo que conocemos en Santa Cruz como los puentes, que son los puentes ferroviarios. Entonces veíamos pasar los trenes, los antiguos expresos. Te llamaba mucho la atención, claro. Los correos, esos talgos plateados y dorados que pasaban por Santa Cruz. Y desde el tren siempre me había llamado mucho la atención, pero como una especie de afición, digamos, por ese medio de transporte, sin profundizar en su historia. A partir del año 2004-2005, que es cuando comienzo a investigar el ferrocarril en Santa Cruz, que fue mi primera investigación, es cuando me doy cuenta de lo interesante que es este estudio histórico de un medio de transporte que llevó a cabo tantísimas transformaciones sociales, económicas, políticas, de todo tipo en nuestro país. Y es a partir de entonces cuando me centro en esta investigación del ferrocarril, del Camino de Hierro, y decido tirar por ahí con respecto a mis conferencias, mis publicaciones, y espero que algún día se concrete terminar el doctorado, que lo tengo a medias. Interés por el ferrocarril se ha plasmado, ¿verdad, Daniel?, en conferencias y, como tú dices, en publicaciones. Pero también has ofrecido otro tipo de conferencias. Sí, claro. Aparte del ferrocarril, he conferenciado de distintas cosas. Recuerdo una con mucho agrado que hicimos sobre la Guerra de la Independencia en Santa Cruz de Mudela, nosotros tenemos un 5 de junio. Desgraciadamente, no recordado, o no tan recordado como el 6 de junio. Pero allí no hay ninguna calle que... Sí, pero es una calle del Paseo de la Estación, pero muy, muy pequeñita, no es una calle principal de Santa Cruz. Es un hecho histórico que intentamos revitalizar 5 historiadores de Santa Cruz en su momento. Del hecho, por cierto, tengo una preciosa navaja de Santa Cruz que recuerda que fui conferenciante, pero no se ha hecho mucho más. Di esa conferencia, di también otra conferencia en Santa Cruz sobre la historia. He dado algunas ponencias, algunas conferencias sobre educación, sobre mi campo profesional, pero luego ya me he ido centrando, me he ido encaminando hacia el tren. En este caso, que es lo que más conozco, la estación de Valdepeñas, que es sobre la que más he estudiado y sobre la que más he publicado. Unas publicaciones que pasan por el ferrocarril. ¿Tienes otro tipo de publicaciones? No, yo creo que todas las publicaciones que tengo están vinculadas al ferroviario. Sí, yo te diría que no, salvo una que hice, que me invitó Ángela Madrid a la revista que tienen de la CECEL, y es sobre, el título es Postas, Mesones, Ventas y Azares, que es las comunicaciones antes de la llegada del ferrocarril. Correcto. O sea, digamos que tiene un último guiño al ferrocarril, pero es un poco el espacio comunicativo de carreteras y caminos que nos encontramos en nuestra zona antes justo de la llegada del tren en el siglo XIX, y de qué manera se articulan pues esos caminos de herradura, la carretera general que se hace ya con Carlos III, etcétera, etcétera. Fue interesante investigarlo, la verdad, porque es un poco salir de lo que estás más habituado a estudiar y analizar, de lo que mejor conoces, y también creo que hice un trabajillo interesante. También has hecho, Daniel,
pues tareas de coordinador de exposiciones históricas. Ya has comentado alguna de aquí de Valdepeñas. ¿En algún sitio más? No, solamente las exposiciones las he organizado aquí en Valdepeñas. Cuando estuvimos con el programa de Agente de Cultura Científica, que fue cuando nos trajimos, por ejemplo, la de Olvidados por Noé, cuando trajimos también la exposición de la embajada rusa sobre los satélites y las misiones de los rusos de la antigua Unión Soviética en el espacio, y luego la coordinación de la exposición del Bicentenario, como bien recordabas tú antes, la del 150 aniversario de la llegada del tren, la de los 160 años del ferrocarril, que la estrenamos hace relativamente poco, allí ya en el Centro Cultural de la Confianza. Bueno, y ahora como coordinador, es verdad, y gracias a la inestimable ayuda del director de la UNED, de Domingo, que hemos traído Tutankamón, ¿no? la exposición, que yo creo que está resultando del agrado de los valdepeñeros, y que tuve la oportunidad con un grupo de alumnos de venir a la inauguración, ya que les hicieron una visita guiada, digamos, de calidad, ¿no? La UNED, ya lo decías tú antes, Daniel, que es como tu segunda casa. Sí. Podría ser comparativo con el instituto actual, ¿no?, del Nieva. En la UNED eres profesor tutor. ¿Desde hace muchos cursos? He empezado mi 6º año ya. De hecho, este año me dieron la insignia de los 5 años como profesor tutor en acceso. En este caso, en las materias de geografía, de historia del mundo contemporáneo y de lengua. Debo decir que es bastante gratificante el acceso. Es tratar con personas que llevan mucho tiempo sin estudiar y que quieren formarse, lo cual a mí me agrada enormemente, ¿no? Porque me recuerdan un poco a mí yo de hace mucho tiempo, y algunos lo quieren para hacer un grado, otros lo quieren para opositar, otros lo quieren para las razones que lo quieran, ¿no? También la gente que con más de 45 años se anima a hacer un grado universitario, y para mí es muy reconfortante luego ver cómo van avanzando, van aprendiendo, van prosperando. Todos ellos tienen su vida, su trabajo, sus amistades, sus parejas, sus hijos, pero siempre le dejan ese espacio a la UNED, y para mí es muy importante ser su profesor tutor y echarles una mano a conseguir la meta de superar el curso de acceso, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tu vinculación con Orisos, Daniel, ¿cuándo surge y por qué? Pues mira, yo estuve en la creación de Orisos en el año 2005, después de un curso del Cerro de las Cabezas, de esos cursos que hacíamos en verano. Yo trabajaba en la tienda, o sea, en la fábrica de muebles, y las vacaciones del 1 al 15 de agosto las empleaba en venir a excavar al Cerro de las Cabezas. ¿Esas eran tus vacaciones? Sí. Mis vacaciones estaban allí en el Cerro de las Cabezas. Aquí, en este caso, gracias a la cabezonería de Domingo, que fue el que puso en marcha el curso, junto con Julián y con Javier, con Miguel Carmona, que también estaba con ellos, y luego tantos y tantos arqueólogos que han pasado por allí, por el cerro, sobre todo Tomás o Juan Ángel, que coordinaron durante mucho tiempo la excavación y nos echaban una mano. Empezamos en el año 2003 a excavar allí nosotros como curso de arqueología, y en el año 2005 se nos ocurrió la idea de, bueno, pues vamos a ir un poco más allá, y ya que hay aquí una buena predisposición humana a llevar adelante temas de historia y de todo tipo, que Orisos es historia, psicología, derecho, un montón de materias. Vamos a intentar plasmar eso en una asociación que no solamente investigue, sino que además dé a conocer a los valdepeñeros el resultado de esas investigaciones, que es lo que hacemos a través de la revista Orisos. Y ahí nació Orisos. Recuerdo que estaba todavía de concejal este chico, ¿cómo se llamaba? Ay. ¿De Cultura? Sí. ¿Manuel López? No, el anterior. Felipe. Estaba todavía. Exacto, estaba todavía Felipe, que nos echó una mano, una muy buena mano, nos asesoró un poco. Presentamos la asociación en el ayuntamiento una calurosa tarde de verano en 2005, y desde entonces he estado vinculado a Orisos. Hubo durante un tiempo en el que, bueno, pues por distintas razones que no vienen al caso, me salí de la asociación, pero luego volví. Los miembros de Orisos tuvieron el detalle de nombrarme miembro honorífico, no sé si cabe tanto honor, y durante un tiempo también estuve presidiendo la asociación. Antes de eso estuve presidiendo la asociación durante unos 3 o 4 años, entonces, antes de que Pedro Jesús Jaramillo fuera el presidente, y la verdad es que Orisos es otra parte de mi
de mi vida, muy importante. Es una asociación que ahí estamos, el año que viene ya son 20 años de existencia, que se dice pronto. Concretamos nuestros trabajos en las revistas, que cuesta muchísimo trabajo, y tú que has estado y que estás en la divulgación de distinto tipo, pues cuesta muchísimo trabajo llevar adelante. Hay que corregir las cosas, hay que leerse los artículos, hay que maquetar para que la cosa salga más barato, pero luego después la satisfacción de que la gente lo valore, de que la gente aprecie lo que nosotros, los de Orisos, hacemos, pues siempre nos da un espaldarazo muy importante, y que el Ayuntamiento de Valdepeñas decidiera condecorarnos con la medalla de la ciudad fue para nosotros algo importantísimo. Fue un reconocimiento justo, ¿no? Diríamos, no quiero, de esta parte. Claro, no quiero pecar de inmodestia, pero sí, fue muy justo, la verdad. También hemos observado, bueno, pues que te han concedido diferentes premios, ¿no? Sí, aquí afortunadamente dentro de la UNED y del Ayuntamiento se hacían unos premios de investigación que ya desgraciadamente no se hacen, pero que estamos viendo la posibilidad de recuperarlo. Porque, sí, yo creo que aquello era muy interesante, porque dinamizó muchísimo la historia local de Valdepeñas y de la comarca, que no solamente era historia local de Valdepeñas. Y tuve la oportunidad de ganar 3 o 4 premios, no recuerdo ahora, de investigación, que se concretaron en una serie de artículos que se publicaron en la revista Universidad Abierta. Uno de ellos, por cierto, fue luego después el que pasó a ser un monográfico, que fue la primera publicación que hice, que fue la del ferrocarril de Santa Cruz de Mudela como motor de desarrollo poblacional. ¿Y ahora te encuentras inmerso en algún tipo de trabajo parecido, de investigación? Sí, ahora tengo distintas líneas abiertas. Estamos trabajando para poder hacer realidad un congreso de historia medieval aquí en el centro asociado, en colaboración con Ángela Madrid y con la CECEL. Y entonces ahí quiero presentar una comunicación que vincule un poco toda la... Claro, yo siempre me lo llevo a mi terreno, ¿no? La gente me dice, es que hay que ver cómo... Tú vas como Umbral, fue a hablar de su libro, ¿no? Efectivamente, yo vengo a hablar de mi tren, ¿no? Entonces, me gusta mucho la vinculación entre lo que era el antiguo camino calatraveño y lo que luego después se concretó en la antigua línea ferroviaria del Trenillo, con su antiguo nombre, ¿no?, de la empresa de ferrocarriles del Campo de Calatrava, el logotipo que tenía, ¿no?, etcétera, etcétera. Estoy trabajando en eso, quiero presentar una comunicación sobre paseos de estación en el 4º Congreso Iberoamericano de Historia Ferroviaria. O sea, centrarte en los paseos de estación. Sí, porque es un congreso sobre urbanismo y ferrocarril. Entonces, es algo apasionante de qué manera las compañías privadas y en los ayuntamientos interactuaban a la hora de comunicar la estación con el pueblo, porque si... El claro ejemplo es de Valdepeñas. Efectivamente. Claro. Entonces, toda la documentación que he ido encontrando, por ejemplo, el hecho de que la excavación de las cuevas, todo los escombros se llevara hacia el paseo de la estación para adecentarlo, etcétera, para hacer un piso firme en Santa Cruz de Mudela, los problemas que hubo entre el ayuntamiento y la compañía para poner en marcha el paseo de la estación. Yo creo que de ahí puede salir una comunicación interesante. Y para el 10º Congreso de Historia Ferroviaria, que se inaugurará seguramente en 2026, quiero presentar una comunicación. Me voy a salir un poquito de mi zona de confort. Entonces es sobre un ferrocarril movido por hélices de avión, que fue un inventor español que lo propuso, y entonces he encontrado mucha información al respecto y yo creo que puede salir una comunicación interesante. Digamos, por aquí, por nuestra zona, ese tipo de trenes se ha conocido, ¿no? No, eso de hecho además no pasó del prototipo, porque era muy difícil. Era muy difícil a una pedazo de máquina con imaginaos, ¿no?, una turbina de avión detrás, ponerle coches de viajeros detrás. Eso era... Pero bueno, es muy interesante porque hay una publicación... Fue una iniciativa. Así es, una publicación del propio autor con todos los planos, y mi intención también es, por supuesto, recuperar esos planos, dibujarlos yo y que la gente vea pues lo interesante que era la propuesta de este hombre, que luego no se llevó a cabo, pero que era muy interesante. Mira las máquinas de vendimiar en su día, la mula mecánica que la llamaban, pues mira,
al final En ahí efecto, lo tenemos en otro Además era en un, otro contexto. eso es, era un tren que tampoco tenía muchas emisiones, que era muy rápido, batió en Alemania, que también tuvieron un prototipo, batió el récord de velocidad en aquel momento, se adaptaba muy bien a las curvas del tren. O sea, creo que puede resultar algo interesante. Lo que pasa es que se lo tengo, digamos, exclusivamente pensado, como tengo todavía 2 años y como buen alumno de la UNED voy dejando las cosas un poco hasta que los plazos empiezan a encorsetarme y a pedirme que tenga que entregar las cosas, le daré más caña a la investigación a partir de 2025. Es decir, a partir del año que inicialmente estamos en sus primeras semanas, primeras jornadas que emitimos este perfil Valdepeñero. Así es. Y tu día a día, entonces, Daniel, docencia en la UNED, en el instituto, en la jefatura de estudios, y te queda algún tiempo Pues, en el día a día, quizás no, el fin de semana, para bueno, qué tipo de música te gusta. Pues te voy a sorprender, mira, me queda tiempo para poder pasear a mi perra, duermo poco, la verdad sea dicha, que duermo poco. Aparte de eso, pues lo vas compaginando con la coordinación de extensión universitaria, que ya le agradezco muchísimo a Domingo que confiara en mí, con el cambio que ha habido de dirección, pues siempre que Domingo te propone algo, pues a Domingo yo no le sé decir que no, ni a Domingo ni a Palmi, ¿no? Y por supuesto la ayuda inestimable que me está brindando Eva para poder llevar adelante esta actividad. Y en los fines de semana, pues tengo poco espacio para la relajación, porque muchas veces me toca hacer también labores campestres, de recoger aceituna, podar y... Que también entiendes un rato. Bueno, no mucho, la verdad, pero me obligan a ello. Entonces no me queda otra que irme. ¿Eso allí en Santa Cruz? No, en el pueblo de mi mujer, que es Huerta de Valdecarábanos, en Toledo. Ah, sí, sí. Que también tiene estación ferroviaria. Todo hay que decirlo. Entonces, los fines de semana lo aprovechamos en eso. Que para mí, aunque digamos que no soy muy hábil con las labores campestres, pero reconozco que es un alivio poder dedicarte a una actividad en la que no tengas que estar pensando nada más y nada menos que en no pisar las aceitunas y en tirarlas del árbol, ¿no? Y bueno, me gusta mucho la ópera, más que el teatro. El teatro no me llama tanto la atención, me gusta mucho la ópera, me gusta mucho salir a cenar y a comer aquí en Valdepeñas. Tenemos unos restaurantes en Valdepeñas maravillosos y tenemos un vino impresionante, ¿no?, que marida fenomenalmente bien. Me gusta mucho también la música rock, y además que sí que soy mucho de escuchar música en los momentos en los que estoy paseando con mi perra o tengo un rato de asueto, pues me pongo un poco de música y a disfrutar. Y por supuesto la lectura, que tengo una buena biblioteca ferroviaria, pero también tengo libros de todo tipo, novela, cómic, también me gusta mucho, y ahí intento abstraerme con esos libros y esos cómics de los problemas que pueda haber surgido en el día a día. Claro que sí. Bueno, pues con Daniel Marín Arroyo hemos compartido y habrán compartido este perfil valdepeñero que les hemos ofrecido. Vuelvo a insistirte, Daniel, en el agradecimiento, reiterarlo, y bueno, pues ahí está José Javier Taviro, y está también luego Luis Fernando de Gallego, que se encargará de la realización y del montaje. Si quieres añadir alguna cosa más. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta iniciativa que tenéis, que sigo, porque es verdad que habéis hecho algunos perfiles valdepeñeros geniales, que sigo con mucho interés. Debo decir además que ya soy valdepeñero 100%, porque ya estoy empadronado aquí, por fin me he podido empadronar. Vivo además en una calle más valdepeñera imposible, que es la calle Maestro Ibáñez, sí, con lo cual le tengo mucho cariño yo además al Maestro Ibáñez. Aquí cerca tenemos también la cultura. En efecto, que desgraciadamente ya han vandalizado, pero bueno, eso es otra cuestión. Eso ya se esperaba. Sí, bueno, sí, hay una frase en Santa Cruz que decía una familia de navajeros que decían: no lloréis, hijos míos, que esto se esperaba. Pues sí, desgraciadamente se esperaba, pero no por esperado, pero es triste, ¿no? Efectivamente. Y entonces, bueno, pues encantadísimo de que esto pueda interesar a la gente, y agradecer también a vosotros vuestra labor dentro del periodismo local, y que reitero las gracias por haberme invitado. Gracias a ti, gracias a los telespectadores. Esperemos encontrarnos en una nueva oportunidad
y ya saben que esta semana, independientemente de sus 3 emisiones, pues también en las redes sociales Daniel Marín Arroyo es quien está ocupando esta semana, como decía, el capítulo correspondiente a los perfiles valdepeñeros. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.